Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana le damos infinitas gracias al Señor por este amor tan grande, tan maravilloso, tan especial que Dios tiene por la humanidad, por usted, por mí. A pesar de todas las tragedias, a pesar de todo el dolor que hoy día estamos sintiendo, hermano, por la partida o por cómo ha fallecido este pequeño llamado Tomás. Y la verdad es que nos duele en el corazón, pero queremos decir esta mañana que a pesar de todas aquellas cosas que el enemigo, el mal, el demonio, se introduce en las personas y llegan a hacer estas acciones tan incomprensibles para el ser humano. Pero quiero decirte hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, que aun cuando sintamos ese dolor en nuestro corazón, oramos y le pedimos a Dios la misericordia, pero también le pedimos a Dios que hay una justicia para este pequeño que sabemos que ha ido a la presencia del Señor. Dicho esto, mi querido hermano, quiero decir que hoy, en este día domingo, vamos a ir a la palabra del Señor, que la vamos a encontrar esta mañana en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, le vamos a dar lectura a algunos versículos y dice así su palabra esta mañana. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabéis hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Así os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo,
y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra del Señor esta mañana, un poco larga, hasta el versículo 15. Es la palabra del Señor esta mañana, y la palabra de Dios esta mañana, hermano, nos habla de este hombre llamado Nicodemo, ¿ya? A este hombre que Dios amó, hermano. Dios amó a Nicodemo. Este Jesús, ¿ya? Que nos ama a todos. Le ama a usted, me ama a mí. Ama a esta humanidad. Ama a esta creación, ¿ya? Y por amor el Señor Jesús, por amor, fue a la cruz, el Calvario. Derramó su sangre por usted, por mí, también por Nicodemo. Solo porque te amaba. Solo porque usted y yo tenemos un valor incalculable para Dios. Para el Señor nosotros tenemos un valor incalculable. No había cómo comprarnos. Y lo único que podía comprar nuestra salvación era la sangre de Cristo derramada en el Calvario de la cruz. Porque Dios nos ama. Y quiero repetirlo hoy, esta mañana. Dios te ama, mi querido hermano. Dios le ama a usted. Dios me ama a mí. Dios ama a esta humanidad. Y a pesar de que todas las iglesias hablamos del amor de Dios, predicamos el amor de Dios, son muchos los que piensan en este tiempo, hermano. Son muchos los que piensan en este tiempo que nadie les ama. Son muchos los que van caminando por el mundo repitiendo que nadie les ama. Hay otros que, mi hermano, llegan a tal extremo en su pensamiento de que nadie les ama, que terminan con su vida. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ama. El libro de Juan, este mismo libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice la palabra: porque de tal manera amó Dios a este mundo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mi querido hermano, que en Él cree, mire qué importante esta palabra, para que todo aquel que en Él cree, ya, no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted tenga vida eterna. El propósito de Dios, mi querido hermano, es que usted sea salvo. Lo que Dios quiere es que usted sea salvo. Y lo que Dios quería, mi querido hermano, es que también Nicodemo también pudiera ser salvo. Este hombre que dice la palabra del Señor, que era un hombre principal, hermano, en la iglesia, ¿ya? Diríamos nosotros, soy un líder de la iglesia, un pastor, diríamos, soy un dirigente nacional, un evangelista, un oficial de la iglesia, ¿ya? Un hombre importante en la congregación. Un hombre importante dentro de la iglesia del Señor. Un hombre que tenía responsabilidades. Y que era responsable con sus responsabilidades. Un hombre que era maestro, dice la palabra del Señor en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra que era un maestro.
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un hombre instruido, hermano, en la palabra del Señor. Nicodemo era un hombre instruido en la palabra del Señor. Pero no estaba satisfecho con todo lo que él tenía en su corazón, hermano. Tiene que haber leído la palabra muchas veces, porque era maestro. Pero todo esto no le llenaba. Dentro de él seguía existiendo un vacío, hermano. Había un vacío dentro del corazón de Nicodemo. Dicho de otra manera, Nicodemo no era un hombre pleno. No era un hombre que pudiera ser feliz en el caminar de la palabra del Señor. No estaba siendo un hombre lleno de la presencia del Señor. Algo le estaba faltando en su vida. A pesar de ser maestro en el templo, ya dice la palabra del Señor que no entendió lo que Jesús le dijo, o no quiso entender lo que Jesús le estaba diciendo, o no quería reconocer que estaba necesitando imperiosamente encontrarse, hermano, con este Señor que llenara su corazón, que llenara este vacío que tenía dentro de su corazón. Son muchos los que hoy, mi querido hermano, están dentro de la iglesia, y gloria al Señor porque están dentro de la iglesia. Gloria a Dios porque son muchos los que están dentro de la iglesia de Dios. Pero también son muchos los que sienten este vacío, mi querido hermano, dentro de su vida, que nada los puede llenar. Grandes hombres de Dios sienten lo mismo. Es más, Juan Wesley, nuestro querido Juan Wesley, mi querido hermano, nuestro querido Juan Wesley, sintió lo mismo. Sintió que algo le faltaba en su vida. Sintió que algo no estaba bien dentro de su corazón. Sentía un vacío dentro de él. Y cuenta la historia que él, un 24 de mayo de 1738, allí, el corazón de Juan Wesley, hermano, comenzó a latir fuertemente, después de haber entrado, mi querido hermano, al culto de los moravos, allí en Inglaterra, en Londres. Después de haber oído allí cómo cantaban estos hombres, esta iglesia de los moravos, una iglesia alemana que estaba allí en Londres, y allí estaba, hermano, este hombre, y sintió como la gracia, como el poder, como el Espíritu del Señor llenó ese vacío que había dentro de su corazón. Bendito sea Dios. Hay líderes, hay pastores, hay laicos, hay dirigentes que no han vivido la hermosa experiencia, que no han tenido esta hermosa experiencia de un encuentro personal con Cristo el Señor, como lo vivió mi querido hermano Juan Wesley. Una experiencia extraordinaria, una experiencia que llene el vacío que hay dentro del ser humano. Lo que llamamos nosotros la conversión del hombre, lo que llamamos nosotros la muerte del viejo hombre y el renacer del nuevo, tomado de la mano de Cristo el Salvador. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Bendecido sea Cristo nuestro Salvador, mi querido hermano, que nos llena cada día de su presencia, que nos hace caminar por este evangelio dichoso, maravilloso, que nos hace vibrar, que nos hace vivir, mi querido hermano, con felicidad. Cada vez que leímos la palabra, cada vez que cantamos al Señor, podemos derramar lágrimas de gozo, de alegría, porque el poder del Espíritu Santo nos llena.
Pero cuando tenemos ese vacío, hermano, y estamos dentro de la iglesia, con facilidad nos alejamos de ella. Con facilidad dejamos de congregarnos. Con facilidad dejamos de creer. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en el Dios verdadero, porque no hemos tenido una experiencia personal, porque no estamos tomados de la mano de Cristo, porque no caminamos con Él. Con facilidad nos ofuscamos. Con facilidad, mi querido hermano, nos olvidamos de que Cristo es nuestro fiel compañero y amigo que camina con nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos sintiendo ese amor incondicional que Dios tiene con sus hijos, hermano. Y que Dios nos invita a vivir aquel amor incondicional. ¿Qué es lo que nos falta cuando tenemos ese vacío dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que falta en tu vida cuando sientes ese vacío en tu corazón? Te digo esta mañana, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Como Dios le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, hermano. Bendito sea el Señor. A lo mejor a ti te pasa lo mismo que Nicodemo. A lo mejor te está pasando lo que le pasaba a Nicodemo. Dice la palabra de Dios que Nicodemo fue de noche a la presencia del Señor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos, y vino a Jesús de noche, dice el versículo 2, vino a Jesús de noche. Yo me imagino, hermano, a Nicodemo acostado allí en su cama, mi querido hermano, sin poder dormir, dándose vueltas de un lado para otro, mi querido hermano, con ese vacío en su vida, con 1000 preguntas en su mente. Se levantó. No dice eso la palabra que le acabamos de leer. Es algo que yo estoy pensando, imaginándome a Nicodemo levantándose por la noche para ir, hermano, a buscar a este maestro, a este hombre llamado Jesús, que tantas cosas había hecho, que tantas palabras lindas había expresado y necesitaba escucharlo, hermano. Y fue a aquel lugar. Me imagino con 1000 preguntas en su corazón, con tantas inquietudes. Después de no poder dormir, fue donde Jesús. Y cuando le ve, hermano, cuando lo encuentra, reconoce a Jesús como un hombre de Dios. Sabemos que has venido de Dios, le dice. Sabemos. O sea, me imagino que habían conversado de Jesús. Sabemos, en plural, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que tú haces. Es verdad, nadie puede hacer lo que Jesús hace, hermano. Nadie puede restaurarte como Jesús lo hace. Nadie puede levantarte como Jesús lo hace. Nadie puede hacer contigo grandes milagros como Jesús lo hace. Bendito sea el Señor. Y Nicodemo reconoció aquello. Me imagino a Nicodemo lleno de miedo, hermano, lleno de temor, lleno de vergüenza a lo mejor. Tal vez lleno de vergüenza, rojo, ante la presencia del Señor. Y Jesús mirándolo de frente a sus ojos. Y allí estaba, tratando de entender, tratando de comprender, mi querido hermano, lo que le faltaba en su corazón. ¿No nos pasa a veces lo mismo? ¿No nos pasa a veces lo mismo a nosotros los pastores? Que nos cuesta pasar hacia adelante cuando algún predicador llama para administrar, como dicen los predicadores, vamos a administrar, para administrarte, mi querido hermano. Y nos cuesta pasar
¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, porque somos líderes de la iglesia, porque somos pastores en la iglesia, porque somos oficiales dentro de la iglesia. Nos cuesta venir, hermano, a las plantas del Señor y reconocer que necesitamos del Señor, que necesitamos la gloria de Dios, que necesitamos ser tocados por la palabra, que necesitamos ser tocados por el poder del Espíritu Santo. Nos cuesta venir. Alabado sea el Señor. Pero todos necesitamos de Cristo el Salvador. Todos necesitamos, hermano, de ese poder del Espíritu Santo. Yo necesito ese poder del Espíritu Santo. Usted, mi hermano, necesita el poder del Espíritu Santo. Los pastores, los obispos, los evangelistas, todos necesitamos un encuentro personal con Cristo nuestro Salvador. Y Nicodemo viene a Jesús sabiendo que Jesús es lo que necesitaba en su corazón, sabiendo que era el que podía llenar ese vacío que él sentía dentro de sí. Me imagino a Jesús mirando fijamente a Nicodemo, hermano, a sus ojos, como haciendo un escáner, llamémosle así, como haciendo un escáner de Nicodemo, desde la cabeza a los pies, mirándolo fijamente y entendiendo entonces lo que Nicodemo estaba necesitando en ese momento, que era un encuentro personal con el Señor. Y por eso es que en el versículo 3 le dice, respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, bendito sea el Señor. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Jesús. Ahora Nicodemo se hace como que no entiende, hermano. Nicodemo se hace como que no entiende. Y él le pregunta, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Se hace así como que no comprende lo que Jesús le está diciendo. Pero él sabía lo que estaba necesitando, hermano. Por eso vino a Jesús. Por eso es que se levanta en la noche y viene a Jesús el Señor. Ahora, como hace que no entiende, Jesús se lo aclara, hermano. Porque cada vez que usted hace como que no entiende, Jesús te lo va a aclarar. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Tienes que bautizarte en agua, es lo que le está diciendo. Pero también tienes que recibir el Espíritu Santo. O sea, tienes que expresar visiblemente tu fe en Cristo el Señor, en Dios de los ejércitos. Y tienes que ser lleno del Espíritu. Dicho de otra manera, tienes que convertirte. Aun cuando estés en la iglesia, aun cuando seas oficial, aun cuando seas dirigente, aun cuando seas pastor, tienes que convertirte. Tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted joven, usted tiene que convertirse al Señor. Tiene que dejar sus malos hábitos, tiene que dejar sus malos caminos y vivir para Cristo el Señor. Te pregunto hoy, esta mañana, ¿estás durmiendo tranquilo? ¿Puede dormir tranquilo usted? ¿O también se despierta por la noche y no puede dormir? Y necesita venir a Jesús el Señor, como lo hizo Nicodemo. Están necesitando imperiosamente venir a las plantas de Dios, como lo hizo Nicodemo. Te digo que Jesús te dirá lo mismo que le dijo a Nicodemo. Deben nacer de nuevo. Deben nacer de nuevo. Deben nacer de agua y del Espíritu.
has vivido la hermosa experiencia de sentirte perdonado por el Señor. Has vivido la experiencia maravillosa de sentir que Dios ha perdonado tus pecados, tus faltas, tus errores, tus flaquezas, y te ha restaurado el Señor y te ha puesto en un camino maravilloso para que le sirvas y le alabes su nombre. ¿Sientes el amor de Dios todos los días en tu vida? Estás caminando con una tranquilidad enorme porque sabes que el Señor ha perdonado tus pecados, porque te sientes un pecador arrepentido, pero lo más grande que te sientes un pecador arrepentido y convertido a Cristo el Señor. Y si todavía no has vivido la experiencia maravillosa de sentirte perdonado, te digo esta mañana que puedes venir a Cristo como vino Nicodemo. Puedes venir al Señor como lo hizo Nicodemo. Puedes venir de noche, puedes venir de mañana, puedes venir de tarde, puedes venir al mediodía. El Señor está esperando por ti, mi hermano. Puedes venir a la hora que tú quieras y recibirás el perdón de tus pecados. Pero para ello necesitas oír lo que Dios le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y si ya estás perdonado, y si ya has sentido el perdón de Dios, y has venido a Cristo y el Señor te perdonó, te digo esta mañana, cuida tu camino. Cuida tu camino para no volver a pecar y no volver a caer. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y abrázalo. Y abraza el Evangelio de Dios y sigue caminando por donde has venido caminando todo este tiempo. Pero si no, te digo esta mañana, como Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quiero verlo y Dios quiere que usted también. Dios te bendiga esta mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes, familias. Bendígale, Señor. Padre, llene sus vidas, Dios amado, con tu presencia. Deje caer sobre sus vidas el Espíritu maravilloso, el Espíritu Santo. Bendición para cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.